Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de Emigrando América. Hoy tenemos un programa muy interesante, especialmente para esa comunidad venezolana que está llegando al sur de la Florida y aquellos venezolanos que nos ven en Instagram. Hoy tenemos con nosotros al doctor, abogado venezolano José Ángel Balzán. Y antes de presentar a nuestro compañero, quiero recordarles que nosotros no somos abogados, somos consultores, trabajamos el área de migración en base a lo que dicta tanto la página de inmigración como las regulaciones. No somos abogados. Con esto le doy la bienvenida a José Ángel, quien nos va a hablar sobre dos temas muy importantes hoy: el asilo político y la situación del TPS de los venezolanos. José Ángel, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ti, Félix, por esta invitación a Emigrando América. Grandes amigos de siempre, hemos trabajado muchísimos años juntos. Claro, claro. Ya perdimos la cuenta de cuántos Sí, ya. años. Y siempre, por supuesto, trabajando por la comunidad latina y muy en especial por la comunidad venezolana que tanto nos une a las dos hermanas naciones, Dominicana Claro, y Venezuela. definitivamente. Sí. Bueno, imagínate, son temas sumamente amplios los que tenemos que abordar hoy a manera de pildoritas migratorias, Sí, como se sí, llama claro, nuestro claro. Instagram, ¿no? Claro, claro. Así que los invitamos a que formen parte del Instagram Emigrando América y a tu Instagram personal, que lo pueden ver acá atrás, Sí, Félix sí. Taveras y @pildoritas migratorias. Muy importante que la gente conozca Pildoritas Migratorias, que lo sigan en Instagram. ¿Por qué? Porque el doctor Balzán, usualmente, él pone comentarios, información muy importante en su Instagram, está orientando a esa comunidad que está llegando acá. Así es que sigan a Pildoritas Migratorias para que conozcan más sobre ambos procesos, TPS y asilo político. Vamos a comenzar el programa con la pregunta que ya la mayoría de gente la conoce, pero vamos a hacerle una explicación más explícita sobre lo que es el TPS venezolano. ¿Qué tú dirías en una forma llana que es el TPS? Bueno, sin duda, el estatus de protección temporal que acordó el gobierno de Biden estipula en particular la protección de los ciudadanos venezolanos durante 18 meses a partir del 9 de marzo del 2021 hasta el 9 de septiembre del 2022. ¿Ok? Eso quiere decir, y discúlpame, que el que no se ha registrado antes del 9 de septiembre del 22, ¿qué sucede? El que no se ha registrado, y es muy buena tu pregunta, y valga la aclaratoria y acotación, el que no se haya registrado tiene hasta el 9 de septiembre del 2022. Por supuesto, no deberían esperar hasta tal fecha, claro que no. De modo que cuando se someta la aplicación con las evidencias correspondientes, no vaya a pasar el tiempo estipulado que se da como deadline. Claro. Lo importante es que el 11 de julio de este año, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ya hizo la extensión del TPS para los venezolanos hasta el 10 de marzo del 2024. Ok, pero entonces yo voy a hacerte una pregunta que me han hecho mucha gente, muchos amigos venezolanos que tengo. O sea, cuando autorizan la renovación, la extensión. Correcto. O sea, ¿hasta qué fecha? 10 de marzo del 2024. Ok, entonces, pero ¿qué sucede si yo no me registré originalmente para el TPS? O sea, tengo hasta el 24 para registrarme. No, usted está en la obligación de registrarse antes del 9 de septiembre. Perfecto. Para que pueda optar por, claro, obviamente, la renovación del 10 de marzo. O sea, primero las personas tienen que registrarse para el TPS que se vence el 9 de septiembre. O sea, si usted va a solicitar un permiso de trabajo, si usted va a hacer una solicitud por primera vez, tiene que estar enviado, fechado 9 de septiembre. Correcto. Ok, primero. Segundo, hay muchas personas, José Ángel, que se registraron, les llegó un recibo y no han recibido ninguna aprobación o notificación de inmigración. ¿Qué va a pasar con esos
cómo se van a re-registrar, si se dice la Sí, palabra. valga la palabra, sí. Ajá, cuando no han sido aprobados. Ok, fíjate, Feliz, estamos ante una hipótesis interesante. La respuesta es que obviamente tenemos que esperar la publicación de la resolución federal, que suponemos que a la brevedad, Claro, después de esta fecha, debe salir. Obviamente claro, debe salir antes del 9 de septiembre, claro. la cual va a dictar cuáles son los patrones y cuáles van a ser, digamos, sí, los patrones, cuáles van a ser los parámetros Claro. que se requieren para hacer la re-registración o la Perfecto. renovación. Por la renovación. Okay. Sin embargo, sin duda pues que hay una enorme cantidad de solicitantes de TPS venezolanos que aún no han recibido Que están su pendientes. aprobación, es decir, que se Perfecto. encuentran pendientes. ¿Okay? En estos casos, y hablo en base a la máxima de experiencia de otros países que les han sido aprobados TPS, en estos casos, cuando les resuelvan su TPS, el TPS vendrá aprobado con fecha 10 de marzo del 2024 y no con fecha 9 de septiembre del 2022. Te entiendo, ¿Okay? te entiendo, te entiendo. Ahora, los que ya sí les aprobaron el TPS, sí están en la obligación de hacer la reinscripción. Perfecto, ¿Okay? en el periodo que comienza. En el periodo que comienza a partir del 10 de septiembre. Del 10 de septiembre. O sea, lo que entendí, y corrígeme si no es así, si usted se registró y su caso fue aprobado, usted simple y llanamente debe esperar a que Inmigración ponga la información. Sí, a través de la nueva resolución de federal. la nueva resolución para usted decir, ok, José Ángel, Félix, yo me quiero ahora hacer la renovación. Correcto. Eso es, si en dado caso usted está viendo este programa en el periodo de septiembre y ya la fecha salió, comuníquese con nosotros en @emigrandoamerica o @pildoritas migratorias para nosotros pasarles la información al momento para que usted pueda actuar rápidamente antes de que se le vence el plazo. Correcto, y quiero hacer una alerta, por eso me parece tan importante esta breve reflexión de nosotros. Y es que alerto a la comunidad venezolana porque hemos notado que mucha gente llama con desesperación y algunas personas están un poco preocupadas porque ya hay algunos inescrupulosos, y no voy a mencionar, que están captando y están diciendo, yo te la hago, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, hay que pagar esto. Y la gente desesperada. Y la gente desesperada por no quedarse fuera de estatus. O por no perder la renovación. Es increíble. Entonces comienza a pagar. Señores, hasta que no tengamos la resolución federal, no existe la posibilidad de la reinscripción. Repito, la resolución federal es la que nos va a dar las nuevas pautas, los nuevos patrones de aquellos que van a renovar, y incluso tiene que dar pues como una suerte de disposición transitoria para que explique los que aún no les han resuelto el TPS, pues cómo se va a proceder en esos casos. Algo muy importante, y es que si usted lo hizo solo, si usted lo hizo con un abogado, si usted lo hizo con nosotros, con Emigrando América, o lo hizo con Pildoritas Migratorias, si alguien le ayudó y esa persona lo hizo bien, entonces usted debe estar en contacto con esa persona. Correcto. O sea, no busque nadie nuevo que le diga, yo te lo hago más económico. No, mentira, dame la información. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar información confidencial. Tiene que dar su número de alien, su fecha de nacimiento, su seguro social. O sea, ¿por qué usted le va a llevar esa información a alguien que usted no conoce o le acaban de referir cuando ya la persona que le hizo el proceso tiene esa información suya? ¿Qué te parece? Y sobre todo porque recuerden, queridos amigos, y recuerda, Félix, que el TPS es una solicitud que pareciera muy simple, pero es bien compleja. Claro. Porque la información que se aporta al Estado americano es información, primero, de nacionalidad. Perfecto. Que demuestre nacionalidad. Segundo, que demuestre estadía dentro de los Estados Unidos para el 8 de marzo del 2021. Claro. Y además, evidencias de residencia. Esto, señores, está contemplado en el propio manual de la forma I-821. No estamos inventando, ni estamos emitiendo. Todo está en la página de inmigración, que nosotros siempre la tenemos en nuestra descripción.
Y aquí usted puede ver todo lo único que nosotros hacemos en base a nuestra experiencia, en base al tiempo que tenemos trabajando con la comunidad. Porque aparte de lo que tiene que ver con la parte migratoria, el doctor Balsan tiene un equipo que trabaja en lo que son los impuestos, Sí. seguros de vida y salud. Seguros de vida, salud, seguros internacionales, seguros para expatriados también, aquellas personas que todavía no califican para los sistemas de Obamacare, y obviamente toda la parte de notariado y apostillado. Y mucha traducciones gente, también, traducciones, está muy mucha activo gente, con la traducción. muy activo, y sobre todo últimamente hemos estado muy activos con la parte de notariado y apostillado de documentos que van para Venezuela. Perfecto. Entonces es importante también recalcar, y gracias por la promo. Sí, no, señores, miren, nosotros lo que queremos es, como siempre le decimos, traemos invitados, hablamos en base a experiencia, no damos asesoría legal, pero hablamos en base a experiencia. Correcto. Y en base a lo que el gobierno americano tiene en su portal. O sea, nosotros lo que queremos es que ustedes tengan la información de una persona confiable, de una organización Correcto. Confiable. Entonces, cuando le digo los servicios que tiene el doctor Balsan, es porque es muy importante que la información personal suya se quede en un solo lugar. Sí, sí. Sobre todo facilita los procesos porque claro. Hemos tenido, y muchas de las personas que han aplicado, siendo nosotros los preparadores de sus casos, pues ya tenemos mucha información. Claro. Es decir, las aprobaciones de algunos otros procesos, partidas de nacimiento, actas de matrimonio, cédulas, licencias traducidas, es decir, una serie de documentación en español que está traducida al inglés. Claro. Entonces ya uno maneja la información, uno conoce cuál es el estatus de cada persona, claro, y se hace pues relativamente más sencillo hacer todos esos trabajos, incluso los propios trabajos que estoy seguro que aquí en tu oficina te están llegando muchísimos casos de residencias. Sí, claro, ciudadanía. Peticiones, ciudadanía, naturalización. Aprovechando ahora este gobierno por la dificultad del gobierno anterior. Es correcto. Con la ciudadanía. Es correcto. O sea, nosotros tenemos una gama de servicios y cuando ustedes ven que nosotros trabajamos juntos, o sea, ¿qué significa eso? Que lo que nosotros queremos es unificar fuerzas. O sea, para que lo que yo pueda llegarle a mi gente en el momento que yo no esté disponible, el doctor Balsan lo pueda hacer con su empresa o viceversa. Pero también reconocer que la experiencia en el próximo tema, que es muy importante de asilo, o sea, nosotros nos basamos en el doctor Balsan. Pero ahora mismo lo que queremos es que ustedes obtengan la mayor información, la mejor información Correcto. En cuanto al TPS. Y hablando del TPS, yo tengo una pregunta que nos hicieron en nuestra página. Y es de un joven venezolano que vivió en Chile 3 años. Ok. Vino a Estados Unidos antes de la fecha inicial del TPS. Ok. Solicitó el TPS y me pasó la información donde inmigración le está solicitando evidencia, o sea, cuál fue su estatus en Chile, por qué no se quedó en Chile, por qué no regularizó. Y yo sé que eso lo habíamos hablado anteriormente, pero sería bueno porque tú me pasaste una información en cuanto a cosas que están dentro del manual que le podrían beneficiar. Sí. Bueno, es importante que sepan, queridos amigos, que el TPS tiene normas especiales o requerimientos de elegibilidad. Claro. No es solamente el hecho de que usted estaba aquí el marzo 8 del 2021 y que usted es venezolano, no. Usted tiene que probar, tiene que demostrar al Estado una serie de requerimientos que la propia página de inmigración la señala. Claro. Pero no es menos cierto que, al igual que toda solicitud migratoria, tiene algunas prohibiciones. Y hay muchísimas. Ahí viene la doble nacionalidad. Exacto, una persona los casos de doble nacionalidad. Italiano, venezolano, o sea, que es muy común en Venezuela. O sea, que hay muchos descendientes europeos. Muy común. En estos casos se habla de lo que se denomina la nacionalidad funcional. Perfecto. Y la nacionalidad operacional. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay muchos casos, como dices tú, en Venezuela, de personas que tienen la doble nacionalidad porque el papá es de origen italiano, es de origen portugués. Claro. Recuérdate, para los que no conocen, los dominicanos que ven esto, dinos brevemente
O sea, cómo fue la migración europea en Venezuela Sí, en los años dorados. Y sí. por eso vienen muchas descendencias. Sí, a raíz de obviamente la Segunda Guerra Mundial y un poco antes hubo una enorme inmigración europea, básicamente italianos, españoles, portugueses, alemanes, a Venezuela. Venezuela se convirtió en un país mestizo, como digo yo, es un país de inmigrantes. Y muchos ciudadanos venezolanos que obviamente nacieron en Venezuela tienen esa doble nacionalidad porque el Que nunca lo papá habían nunca necesitado. la habían necesitado. Pero es que Claro. también pasa algunas cosas interesantísimas, Félix. Ok, supongamos, yo, fulano de tal, nacido en Venezuela, de padres italianos, tengo mi pasaporte de la Comunidad Europea, pero nunca he ido a Italia, Eso te iba a o nunca he ido a decir, Europa, que o nunca he ido a aunque España, tienen lo la que... facilidad, les beneficia el hecho de que no hayan vivido en ese tercer Sí, país. sí, sí, porque como muy bien dices tú, dos de las grandísimas prohibiciones para la presentación de asilo y para la presentación de TPS, uno es el caso de la doble nacionalidad Claro, y el otro es el caso del reasentamiento en un claro. tercer país. Claro que ha sucedido en algunos casos de reasentamiento en un tercer país, que la persona se ha ido a vivir 1, 2, 3 meses, 6 meses a un tercer país y se ha encontrado que o no ha logrado eh, obtener Claro, un estatus migratorio perfecto. o en algunos casos de algunos países el estatus migratorio que te dan son estatus migratorios temporales que no te permiten posibilidad de trabajo, no te Claro. dan acceso a créditos, no te dan acceso a la compra de viviendas, no te dan Que son acceso, cosas que aquí en Estados Unidos, porque mucha obvio, gente, el obvio. mismo gobierno americano, yo no entiendo por qué le preguntan a las personas, o sea, ¿por qué usted no se regularizó en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, y por qué vino a Estados Unidos? Ellos deberían saber que este es el gran país del norte que da las Ujú. oportunidades. Pero no es menos cierto que existen requerimientos de ley que hay que Sí, respetar. Entonces claro las que sí, personas obviamente ¿qué hacen? Bueno, mira, yo voy a escribir una suerte de declaración jurada, lo que se llama aquí un perfecto, affidavit, perfecto. donde yo explico las razones por las cuales yo salí de Venezuela, en virtud de la persecución, en virtud de cualquier causa, o evidentemente pues que venga a lugar, sobre todo tiene que demostrar la persecución de orden político. ¿Ok? Y en virtud de eso, pues tuve que salir, me fui buscando futuro en otro país Claro, y claro. resultó pues que el otro país no me ofrecía No, ni y me también mucha garantizaba el estatus xenofobia, o sea, migratorio. hubo mucha xenofobia con los venezolanos, hubo muchos Hay, problemas. hay casos muy graves y muy delicados Sí, hoy en sí, día yo en recuerdo que Latinoamérica Perú, de xenofobia. Ecuador, o sea, no por mencionar específicamente esos países, pero la acogida a los hermanos venezolanos no fue, o sea, como Venezuela los recibió, todos los países latinoamericanos, un momento Claro, se fueron a Venezuela. bajo ningún concepto quiero que lo que yo voy a comentar ahora como especialista en materia de derechos humanos vaya a afectar Claro, ni herir susceptibilidades de claro que ninguna no, nacionalidad, claro, pero a las pruebas me remito. claro. Existen múltiples informes de Human Sí, Rights Watch, el claro, Departamento de claro, Estado claro, los conoce, sí, claro. hay organizaciones internacionales de derechos humanos que están al tanto de los gravísimos problemas de xenofobia que Sí, sí, presentan los sí, sí, venezolanos sí, sí. en países como Colombia, en Sí, países sí, como sí, sí, Argentina, en sí, Perú, sí, sí. Ecuador, en Misma países como Panamá, Dominicana, en Panamá sí, ha Dominicana. habido muchos casos. Dominicana, lo que pasa es que recuérdate que el venezolano, y en eso quiero felicitar a los venezolanos. O sea, esto es una decisión propia. Claro, O sea, esto no fue ningún gobierno. no, no, Los no, no. venezolanos decidieron prepararse. Los venezolanos decidieron apostar al éxito. Y ahí tenemos que todas esas personas que emigraron a esos diferentes países fueron una amenaza para esos países que no tenían un servicio al cliente con los estándares y que no estaban acostumbrados a tener un personal tan capacitado. Y es lamentable. Y lo digo porque en mi país, cuando eso sucedió, o sea, yo estuve por allá con Víctor Cámara, estuvimos hablando con la Gran amigo de la comunidad. casa. Sí, gran amigo, estuvimos hablando con la comunidad venezolana y nosotros le decíamos, o sea, no lo tomen personal. No, Hay no, no. gente que se molesta cuando el otro tiene mejor preparación, pero usted tiene las facilidades. Claro, lo que pasa es que también no es menos cierto, Félix, de que si vamos a los números que arrojan los organismos internacionales más importantes,
estamos hablando que ya supera los 7 millones de habitantes los exiliados. Sí, claro. Y hay casos para Colombia donde estamos hablando, claro, estamos hablando de que 2 millones de habitantes han ingresado a Colombia, claro. En Perú otros tantos. Entonces, el éxodo masivo del venezolano se ha convertido en un problema para otros países y eso hay que reconocerlo. Sí, claro. Hay otros países que no tienen la infraestructura ni migratoria ni la infraestructura laboral para eso. Hay que entenderlo, pues hay que ponerse en los zapatos del otro para poder entender las vicisitudes también que estos países han vivido con estas poblaciones que realmente se han presentado como producto de todo lo que está sucediendo y el régimen en Venezuela, ¿no? Pero entonces, para retomar ya el TPS y entrar en nuestro próximo tema, diríamos que un consejo que le podrías dar a esas personas que vivieron en un tercer país es que no se autodescalifiquen. No, yo creo que el primer consejo que hay que darles es que se asesoren con un abogado o con una persona de experiencia en el área de inmigración acá en los Estados Unidos, sobre todo con un abogado, ¿okay? Que es el que le va a dictaminar los pasos, le dirá, bueno, mira, usted tiene que hacer esto, presentar un affidavit, usted tiene que probar estos requisitos, etcétera, etcétera. Eso es lo más importante. Perfecto. ¿Okay? Para saber si su caso puede tener... Para ver si su caso no va a tener ningún inconveniente. Claro. También, pues, hay otros elementos en el tema de la nacionalidad y también otros elementos en el tema de que la persona, pues, no haya cometido faltas, felonías, no haya cometido el enorme error de caer en DUI, lo que se llama Drive Under Influence, es decir, manejar bajo sustancias prohibidas, no necesariamente es alcohol, puede ser muchas otras cosas más, ¿no? Entonces es importante pues que usted de verdad se asesore con abogados especialistas en el área de inmigración para que después no hayan los ayayay, los arrepentimientos. Sí. Señores, para cerrar... Y sobre todo, muchas personas que por ahorrarse X cantidad de dinero lo hacen ellos mismos y después vienen lo que se llaman los requests for evidence, es decir, las solicitudes de evidencias extra y ahí se le presentan algunos problemas porque no saben contestar a inmigración, etc. Entonces, nuestro mejor consejo es que ustedes se asesoren con abogados, con especialistas en la materia. Claro, miren, nosotros el tema definitivamente es TPS. O sea, nosotros vamos a aprovechar los últimos 5 minutos para hacer una introducción sobre el asilo político que ha sido muy popular en Estados Unidos por la gran cantidad de venezolanos. El doctor nos va a hablar sobre lo principal del asilo político y vamos a dejarlo para un próximo programa donde solamente vamos a hablar de qué es el asilo político, quiénes pueden calificar, cuáles son los requisitos y los consejos en cuanto a historias y todo eso. Pero completando, el doctor, lo que tiene que ver con el TPS. Vamos a hacer un llamado importante a la comunidad venezolana. Y a los que no se han registrado. A los que no se han registrado. Esa gente que tiene una solicitud de asilo y dice, yo no necesito pagar ese dinero para hacer el TPS. ¿Qué tú les recomiendas? Yo creo que es importante. Yo creo que la gente... ¿Por qué es importante el TPS? Ha subestimado la importancia del estatus de protección temporal como alivio migratorio. Claro. Conversando y escuchando pues a muchos abogados especialistas, conversaba en estos días e incluso te pasé el link. El doctor Ervin Díaz Solís señalaba en una entrevista que le hacían en Instagram, él es un abogado en Texas, él conversaba pues de los siguientes supuestos, de las grandísimas ventajas que tiene el TPS. Claro. Si no tengo TPS o no está aprobado mi TPS y me llaman a la entrevista de asilo y me dicen pues que la protección de asilo no procede. Obviamente, ¿cuál es lo lógico? Lo van a referir a una corte. Sí, claro. ¿Okay? Es decir, entra en un proceso de deportación o remoción. Ahora, si tengo el TPS aprobado, este alivio migratorio me da un estatus legal de protección que impide que me refieran al juez. Claro. Entonces, y el juez lo va a ver de otra manera. En caso de que llegue. En caso de que porque llegue, hay una protección importante. Entonces, imagínese usted, apliqué a mi asilo y me llamaron y tengo mi TPS aprobado. Sí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en caso de que el oficial de inmigración en sede administrativa no
considere o no, el no considere asilo. que su asilo es procedente. Claro. No puede bajo ningún concepto referirlo a corte. Entonces, tiene que emitirle lo que se llama, a decir del doctor Ervin Díaz Solís, un notice of intent to deny, es decir, un aviso de Negarte denegación. el asilo, ¿Okay? pero tienes un TPS aprobado. Claro, pero tienes entonces 16 días para poder refutar, porque Claro. este NOID señala el por qué a usted le están negando Claro. la posibilidad. Y si decides continuar el proceso, si decides continuar el puedes proceso, entrar en corte, apelar y es todo correcto. eso. Entonces, tienes 16 días al que le notifican de un NOID para poder refutar el por qué no le otorgaron el asilo. Claro. Pudo haber sido que hubo una mala traducción. Hay veces en que los técnicos o los intérpretes no tienen el conocimiento técnico el término, o no manejan los conocimientos de orden político, claro, o no traducen de la manera correcta, claro, o hubo una incongruencia, documentación que faltó. Entonces, esto le da, es importante que la omitieron. Claro, esta oportunidad, el haber tenido un TPS y que no lo refieran a corte y le emitan un NOID, te da una posibilidad, por decirlo así, de volver a salvar tu asilo. Claro, claro. Es decir, de blindarlo con nuevas pruebas, claro, de explicarle al oficial de inmigración qué es lo que usted intentó decir. Ojo, esto, bajo ningún concepto quiero que se entienda como una opinión legal de nosotros. No, claro simplemente que no. Es algo que es lo correcto y que cualquier abogado te va a decir. Y además que estar en la ley. Sí, claro. ¿Okay? Claro. Y son opciones que tú tienes que están dentro de la ley. Lo que pasa es que son herramientas jurídicas. Cuando tú no trabajas eso, sí, tú no lo vas a conocer. No. Y te lo repito que lo conversamos y lo analizamos bien con nuestro equipo también de abogados de la barra y vimos esas declaraciones del doctor Ervin Díaz Solís y nos parecieron muy inteligentes. Excelente. Porque creo que la gente, Félix, e insisto, a la comunidad venezolana les hago un llamado para que no dejen de presentar o someter su TPS los que aún no lo han hecho. Okay. Que lo hagan porque es una herramienta importante. Vale la pena el costo. Que te da permiso de trabajo, Social Security, todo. O sea, y la tranquilidad de saber que lo que hizo este gobierno, o sea, de una forma u otra, te va a dar una tranquilidad a tu familia y a ti. Eso es importante, mentalmente. Y además, creo que debemos de tocar un punto, Félix, y es que la gente me pregunta, José Ángel, ¿y hasta cuándo van a extender el TPS para Venezuela? Bueno, los hondureños tienen 20 años. Bueno, y muchas otras naciones claro, también. Claro. Entonces aquí la contrapregunta sería, ¿cuándo crees tú que se va a acabar el régimen en Venezuela? No, es decir, y como quiera vas a estar acá. Si dura 3 años, 5 años, 10 años, algo tienen que hacer. Y como quieras estás acá, pero estás legal, permiso de trabajo, casa, seguro de salud, Obamacare, que eso es muy importante, que después lo vamos a hablar con tu esposa. Quienes califican para el Obamacare, hay mucha información sobre eso. Entonces, en conclusión, usted le diría a esos miles de venezolanos que no se han registrado, que todavía no se han registrado, que lo hagan, que tienen hasta el 9 de septiembre para reinscribirse, para que puedan optar por la renovación. Si no estás inscrito, no puedes renovar, lógico, claro, una cosa elemental, ¿no? Y los que tienen que renovar, que no se desesperen. Que no se desesperen, los que tienen que renovar, tenemos que esperar la resolución federal. Aquí quiero hacer una acotación que conversábamos en estos días, Félix, es que no es menos cierto que UCIS tiene algunos retrasos. Sí, definitivamente en todos los aspectos. En todos los aspectos. Renovación de residencia, gente que se le venció la residencia. Naturalizaciones, año, sí. Todo. Incluso compartimos una información publicada en la página de UCIS del 28 de julio, en lo cual ellos reconocen que hay, ahorita en este momento, hay retrasos bastante fuertes. Con la gente que ya aplicó asilo hace 2, 3, 4 meses. Y el portal oficial de UCIS el 28 de julio señaló que actualmente ellos están experimentando demoras para la emisión de los acuses de recibo y las huellas. Es decir, no se desespere. Inmigración lo sabe. No se desespere, van a tomarlo en cuenta. Sí. Pero solamente cuando salga la información usted se comunica. Sí. Es bueno que pregunten, que te llamen, José Ángel, y tú le vas a decir lo mismo. Sí. Todavía las regulaciones de hecho, mucha gente nos llama semanalmente, nos mandan mensajes. José Ángel, ¿qué ha pasado? Bueno,
hasta antes de esta entrevista y este conversatorio, no había nada en la página. Nada. Bueno, aprobaron la extensión, sí, pero todavía no está la información. Sí, Alejandro Mayorkas, el secretario, dijo sí, el 11 de julio, aprobada la renovación, la extensión para venezolanos, pero obviamente tenemos que esperar. Claro, señores, nosotros, o sea, la parte, vamos a robarnos 5 minutos y me parece muy importante porque vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el asilo político. Ya hablamos sobre el TPS. Ok, bueno, después de haber escuchado, o sea, algunos tópicos por encima, información muy importante sobre el asilo político. En este caso estamos hablando de un asilo político venezolano. O sea, no es que el doctor Balsan, que nosotros no tengamos la capacidad de orientarlos, de ver la información en inmigración sobre otro país. Vemos lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en muchos países. Entonces, después de ver esto, nosotros lo que queremos es, antes de cerrar el programa de hoy, darles las gracias por estar siempre con nosotros, por tomarse ese tiempo preciado para poder ver lo que nosotros transmitimos. Queremos que el doctor Balsan sea el que nos diga lo que viene en el asilo político parte 2 que vamos a tener con el doctor José Ángel Balsan. José Ángel. Bueno, aquí vamos a, como habíamos comentado, vamos a intercambiar algunas opiniones con especialistas. Nuestras opiniones no son legales, no podemos emitir opinión legal, claro, pero vamos a procurar traer un panel de especialistas y de abogados para hacer más que todo un intercambio de ideas, claro, una lluvia de ideas, claro, acerca de hacia dónde va el asilo para los venezolanos. Perfecto. La razón muy simple. Existían muchos asilos afirmativos, ahorita hay muchos venezolanos entrando por frontera. Ese es uno de los temas muy importantes que vamos a tener en el próximo programa, sí, porque la gente llama y pregunta, entré por frontera, me dieron esta hoja, ¿qué hago? ¿Qué hago? Exactamente. Eso, independientemente de que la gente antes entraba por el aeropuerto. Siguen entrando, lógicamente. Sí, lo que pasa es que veo que el volumen es mayor por frontera. Mucho mayor, Félix, mucho mayor. Entonces esa gente no tiene ni idea, el oficial no le dice, le dan una carta, vaya aquí, es que no es trabajo del oficial. Sí, sí, perfecto. Okay. Pero la gente piensa que ya yo entré, pedí asilo, entonces que le van a decir ahí. No es así. No es así. No es así. Porque el ciudadano extranjero que entra por frontera, y a pesar de que las verdades son verdades y a veces duelen, claro, no es menos cierto que hay que decir que entran violando una norma federal. Definitivamente. O sea, y al violar una norma federal entras en un proceso de deportación. Claro, claro. Sin embargo, tienes derechos que puedes ejercer. Ok, esto es parte de lo que vamos a hablar en el asilo político, el tema parte 2, porque es bastante amplio y nosotros queremos tocar todos los puntos. Entré por el aeropuerto, decidí quedarme, aplicar por el asilo. ¿Qué tipo de asilo? Asilo afirmativo, perfecto, asilo entré defensivo. Por frontera, ¿qué sucede conmigo? Entré con mis hijos. O sea, son muchas cosas que vamos a tocar en el próximo tema, en el próximo programa sobre el asilo político, el cual espero que lo vean, o sea, que nos apoyen para que puedan enviarle esta información a esas personas que acabaron de entrar y especialmente a esas personas que ya aplicaron hace tiempo para el asilo y piensan que eso está ahí, está todo bien. Así que yo quiero nuevamente darle las gracias a José Ángel por sacar el tiempo, por haber hablado ligeramente sobre el asilo político e invitarlo para que en el próximo programa, Asilo Político Parte 2 con José Ángel Balsan, entremos en materia en lo que dice inmigración y lo que dicen los expertos. ¿De acuerdo? Gracias, seguro que sí. Y como siempre, muy agradecido por esta invitación, muy honrado por esta invitación. Gracias, gracias. Y un fraternal saludo también a todos tus escuchas. Yo soy Félix Taveras de Emigrando América y nada, los invito a que compartan el programa. Muchas gracias.